Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu amor, tu misericordia, Padre Santo, y todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que obres, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, que obres en nuestro corazón, Dios Todopoderoso, en nuestra vida, Padre Santo, que tu palabra reargulla nuestro corazón, que nos des aliento, nos hables, Padre, con tu palabra, que nos ayudes a cambiar el carácter que tenemos, Señor, por el carácter de Cristo cada vez más, Señor. Que podamos comprender y entender lo que nos quieres enseñar, Padre, en esta mañana y que todo sea para gloria de tu nombre. Que no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino que esta palabra provenga de ti, Padre, provenga de tu amor, de tu misericordia y nos edifique a todos en Cristo Jesús, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 23. Muy buenos días. Éxodo capítulo 23, versículo del 1 al 9. Amén. Éxodo 23, ¿ya lo tienen? Amén. Versículo del 1 al 9, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de tu carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. La palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibiráis presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte a las palabras de los justos. Y no angustiaráis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos venido estudiando este libro del Éxodo, donde no solamente Dios nos ha mostrado cómo sacó a su pueblo de Egipto, cómo lo rescató, cómo lo llevó por el camino a la tierra prometida, sino que también hemos visto los mandamientos del Señor, ¿cierto? La palabra, la ley del Señor que Él quería establecer a su pueblo para que su pueblo aprendiera a cómo conducirse en esta tierra. Igualmente, por eso es que hoy en día la estudiamos, porque es para edificación nuestra, para que aprendamos a cómo debemos conducirnos en esta tierra. Y más que todo que ahora nosotros somos del pueblo de Dios. O sea, esto era palabra e instrucciones para el pueblo de Dios, pero ahora también nosotros somos del pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios que ahora somos. Amén, gloria a Dios. Ahora en los versículos del capítulo anterior que terminamos de estudiar hace 15 días, veíamos que el Señor nos hablaba, digamos que a su pueblo, y nos habla ahora por temas de la restitución, temas de la honestidad, temas del trato justo en las relaciones económicas, sociales, en laboral. Y aprendemos, por ejemplo, que Dios exige que tengamos un buen testimonio de una conducta intachable, ¿verdad? En nuestras vidas, tanto en la vida personal como en la vida laboral,
como en cualquier, digamos que aspecto de nuestras vidas o en cualquier posición también que tengamos en lo laboral, ¿no? Y en lo personal y en lo ministerial. Todo es amplio que Dios exige que tengamos una conducta intachable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también protejamos a los vulnerables, al extranjero, a los viudas, a los huérfanos, todo eso lo habíamos visto y el Señor lo sigue recalcando en su palabra, como lo vamos a ver también hoy. Pero esto es fundamental porque nosotros como creyentes, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Y debemos reflejar tal cosa, tal carácter, el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo, la justicia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos ser, ¿qué? Injustos, ¿cierto? Porque recuerden que en nuestro trato debe ser justo y misericordioso, amable, amoroso para el prójimo, sin importar nuestra posición social, nuestra posición laboral, nuestra posición ministerial. Nadie es más que nadie. Dice la palabra de Dios que todos somos iguales delante de sus ojos. Amén. Sin importar ese nivel de autoridad, debemos ser líderes respetuosos. Debemos ser jefes correctos y dignos de alabar. No para que nos alaben, sino para alabar el nombre del Señor con nuestras vidas. Amén. No podemos ser unos en la iglesia y otros en otros lugares. Debemos ser intachables. Porque esto refleja el carácter de Cristo. Esos son como deberes que nosotros, y esto todo lo veíamos también en esos versículos que veíamos acerca de la esclavitud, ¿no? En el capítulo 21. Y debemos comprometernos a ser iguales en todo lugar, sin importar dónde estemos, sin importar nuestra posición, porque a veces debemos comprender que no le servimos a los hombres y que los hombres no nos sirven, sino que nosotros debemos servirle como para Dios siempre, hacer las cosas como para el Señor. Y digamos que ahí hay que, nuestro trato debe ser justo, ¿no? O sea, esto me traía mientras estudiaba esta palabra, recordaba algo que tal vez no se les había contado aquí a la iglesia y que pues es un mal testimonio, pero es un buen testimonio. O sea, todos van a decir, no, pero el pastor con el carácter, ¿no? Pero digamos que uno en medio del estrés, en medio de la presión del trabajo, en medio de las cosas, uno a veces no reacciona como debería. Y en medio de eso, hace algunos años, no recuerdo cuántos años, pero llegó un momento de problemas en la vida laboral, digamos, que me oprimían y que el afán y que corra y que esto y aquello, y yo tenía muchas personas a cargo. Bueno, muchas eran como 5. Muchas 5. 5 o 6 personas que tenía a cargo y entonces por el estrés, por los problemas, por la carga de responsabilidades, por las cuestiones, empecé digamos que a maltratar a las personas, no con groserías, ¿no? Porque gracias a Dios igual nunca he sido de palabras groseras, pero sí como con la forma de mandar, dar las órdenes, a veces que eso se le olvida a uno pedir el favor. Uy, eso sí que es feo, ¿no? Y a uno se me olvidaba pedirles el favor, vaya, haga no sé qué tal cosa. Cuando como que ellos mismos me decían, sí, ya le hago el favor, y uno, claro, en medio de la cuestión y el carácter, eso era peor para uno, entonces uno como que, pero vaya rápido. Pero no le decía, no, sí, qué pena, sí, hágame el favor. Uno a veces por el orgullo y por esas cosas, y eso me estaba pasando. Y claro, y esos compañeros empezaron a notar ese momento de depresión que yo tenía y eso, pero pues al principio no me decían nada más, sin embargo yo continuaba y cada vez era como peor, porque me acostumbraba a hablarles de esa manera. Y entonces llegó el momento en que ya, claro, ya ellos me estaban respondiendo feo, ya me estaban devolviendo como las ofensas y las cuestiones que les hacía yo sin querer, pero empecé a notar que ya el ambiente se estaba volviendo tenso, terrible,
pero a causa de mí. Cosa que en el momento no reconocía, ¿no? Porque sí que es difícil reconocer que el culpable es uno. Mientras uno apunta con un dedo, tiene 4 en contra de uno, ¿sí? Y uno no se da cuenta. Pero es necesario uno, pues, que se lo hagan saber, ¿no? Pero es necesario reconocerlo por sí mismo. Porque a veces cuando ya uno dice las palabras, no se da cuenta en el momento, pero después como que, oiga, sí, la embarré. Pero uno, ¿qué tiene que hacer? Pedir disculpa. Porque normalmente uno se queda que callado, ¿no? No dice nada, se hace loco, después mira a ver cómo solventa esa situación. No, yo les invito a las 11 de esta mañana. Decía como que queriendo compensar ese humor y ese carácter fuerte que se me estaba formando en ese momento, lo quería compensar con otras cosas, pero de todas maneras las heridas quedaban ahí, ¿no? Las heridas quedan y van marcando a la gente. Sí. Entonces, de esa manera es que debemos pues nosotros comprender y entender lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros como cristianos ya no debemos ser igual. Ahora nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el reflejo de Cristo. Y entonces esto, como que ese comportamiento estaba tachando lo que uno hablaba, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que uno llegue y no, mire el amor de Dios, el amor de Cristo, Dios es incomparable, Dios es amoroso, Él es fiel, es justo, ¿sí? Y uno le hable a las personas de esa manera de Dios, pero por otro lado esté tachando el nombre del Señor, con la forma de reaccionar, con la forma de demandar, con la forma de dar mal testimonio, porque eso es dar mal testimonio. Y eso estaba tachando lo que decía. Y ellos sabían que yo era cristiano, ellos sabían que yo predicaba en la iglesia, que ya estaba en el ministerio, ya estaba apoyando, creo que estábamos en el otro local. O sea, muchas cosas que empezaron como a marcar mi vida y como que el ambiente con ellos. Y claro, ya después cuando caí en cuenta, y uno debe aprender a reconocer, ¿no? Y aprender a pedir perdón. Entonces yo les pedí perdón, empecé a cambiar, empecé como a dejar también las cargas en el Señor, porque sí, a veces teníamos muchas cosas, pero uno como que se carga y uno quiere hacer todo y uno quiere que todo salga perfecto y no, o sea, podemos equivocarnos porque somos humanos. O sea, eso no quiere decir que ahora vamos a ser mediocres, hacer las cosas regular, no. O sea, debemos hacer siempre las cosas como para el Señor, para la gloria de Dios, pero aprender a tratar a las demás personas como deben ser tratadas y aprender a descansar en el Señor, amén. Como lo veíamos en esta mañana, que o sea, todos los que estemos cargados y trabajados debemos venir a quién? A Dios, al Señor, y Él nos dará descansar, amén. Entonces Dios habló a mi corazón y me guió a pedir perdón y a cambiar mi forma de actuar y mi forma de tratarlos. También fue otro proceso, ¿no? Poco a poco fui dejando esas costumbres porque yo antes igual los tenía a cargo, pero no era así de esa manera. Me puse por un tiempo de esa manera, pero después fui poco a poco también abandonando porque sabía que tenía que actuar con sabiduría. O sea, ¿quién era el cristiano? Pues yo. ¿Quién tenía que tratarlos bien? Yo. ¿Quién tenía que tratarlos con amor, con misericordia? Yo. Porque no solamente estaba en juego como mi reputación, sino la reputación del Señor. Ellos ya no estaban, si eso es ser cristiano, prefiero no serlo. ¿Sí? O sea, hasta ese punto y uno debe reconocer lo malo del carácter, cambiar ese carácter fuerte, mandón, maltratador, para pedirles perdón, para mostrar ese carácter amoroso y misericordioso de Dios. Amén. Entonces, volviendo ahora en la palabra de Dios, que viene como que también de la mano de esta introducción, veamos ahí en el versículo 1 que dice, no admitirás falso rumor, ¿cierto? El capítulo 23, versículo 1 dice eso, no admitirás falso rumor. Entonces, este mandamiento nos resalta la importancia de la honestidad, ¿sí? Porque es también importante para el Señor hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad
y la vida. Y si en Cristo no hay mentira, en nosotros tampoco puede haber mentira. Amén. Oh, es que eso lo... Amén. En nosotros no debe haber mentira. Amén. Amén. Sí, no. Entonces debemos de evitar la mentira en nuestras vidas, ¿verdad? Sino cuidar nuestras palabras. Y sobre todo cuando es de lo que habla el versículo, de dar falso testimonio, de rumor. Dice, no admitirás falso rumor. Sí, de la difamación, porque nuestra vida debe ser con integridad. Y más con los hermanos, con las personas, con la familia, nuestro alrededor. Ahora en Cristo debemos ser diferentes. Entonces la difamación y el falso testimonio generan diferencias, generan problemas, ¿cierto? Los chismes, las mentiras, eso genera muchos problemas. Y ahí que esto hasta genera división en la casa del Señor, división en nuestras vidas, en las familias, en todo. Por eso debemos de hablar siempre con la verdad. O sea, la verdad tiene que estar en nuestra boca de continuo. Amén. Entonces, en el antiguo Israel, viendo el contexto de esta palabra, el testimonio en los tribunales era muy común porque era con lo que se guiaban los jueces para repartir justicia. Entonces, si alguien daba un mal testimonio, un testimonio falso, podía llevar a la condenación de la persona. Y esa condenación muchas veces era la muerte, porque muchos castigos como la idolatría y adorar a falsos dioses y esas cosas eran castigados con la muerte. Y por eso es muy importante para el Señor que los testimonios que demos sean siempre con la verdad. Tal vez hoy en día ya no está la pena de muerte, pero debemos ser justos, ¿sí? Tener la justicia y dar un testimonio correcto siempre, o sea, hablar la verdad. O sea, no podemos ni agregar ni quitar, sino hablar lo que es, hablar la verdad. Le damos de Efesios 4, vamos al libro de Efesios 4, versículo 25. Efesios 4, 25, amén. Dice así, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todas las personas que nos rodean. Por lo tanto, debemos hablar con y de nuestro prójimo con la verdad. Amén. Bueno, empezando que no deberíamos hablar del prójimo, ¿no? pero cuando hablemos, tiene que ser de la verdad, tiene que ser la verdad, y no para chismes, ¿no? Porque puede ser verdad y usted está contando la verdad, pero se puede tomar eso para chisme, ¿cierto? Entonces debemos aprender, exacto, a hablar la verdad, pero sin chisme. Vamos al libro de Proverbios capítulo 12, por favor. Proverbios 12, 22. Amén. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén. Entonces, mientras que la mentira, o sea, el Señor aborrece la mentira, dice que son abominación hacia Dios, pero dice que la verdad, los que hablan verdad, es el contentamiento del Señor, con lo que el Señor está contento. Entonces nosotros debemos hablar siempre la verdad. Entonces debemos de evaluar nuestras palabras y la manera de comunicarnos que sea siempre con la verdad. Y debemos de aprender a hablar, aprender a pensar antes de hablar, ¿no? Porque normalmente nosotros somos rápidos para hablar, pero no pensamos. Y más que todo cuando reaccionamos, ¿amén?
sino que debemos tener cuidado con eso. Porque puede surgir un conflicto y en algún momento tenemos que, por ejemplo, dar un testimonio, como decía el versículo, pero no debemos dar falso testimonio. Debemos dar un testimonio correcto. Y debemos ser testigos fieles y hablar la verdad, porque la verdad debe estar en nosotros. O sea, cada palabra tiene poder para edificar o destruir y debemos tenerla siempre presente. Entonces, como les decía en el tiempo de los jueces, si la palabra que alguien decía era en contra de alguien justo y era pena de muerte, pues moría esa persona a causa de ese falso testimonio. Entonces eso era como incurrir en ese homicidio. Y entonces esa palabra o edificaba o destruía. Entonces nuestra palabra debe ser siempre la verdad. Amén. Volvamos a Éxodo, por favor. Leamos del versículo 2 y 3. Éxodo 23, versículo 2 y 3. Éxodo 23, 2 y 3 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Bueno, dice que Dios aquí nos advierte de la tendencia a ceder ante la presión de la mayoría, como de la multitud. Dice que no seguirás a los muchos en hacer el mal. O sea, y esto es algo real, ¿no? Porque a veces la tendencia de las personas es hacer lo que hacen los demás, ¿no? Todo el mundo lo hace, pues hagámoslo, ¿no? Y muchas veces esto habla del pecado. Entonces, cuando se inclinan al mal la multitud, no debemos seguir el mal, debemos hacer el bien. Debemos antes anunciar que el mal se está cometiendo, ¿sí? Y hacer el bien. Porque esto puede llevarnos a actuar de una manera injusta, ¿sí? Incluso, pues, digamos que en el contexto acá sigue hablando de los jueces del falso testimonio, entonces como todas las personas estaban hablando, diciendo una cosa acerca de una persona y resulta que era mentira y uno apoya esa mentira, pues es ahí que uno está mintiendo, está dando falso testimonio también. Entonces no debemos de actuar de esa manera injusta. Nuestro corazón, todo lo que pensemos, así no lo digamos, pero todo lo que pensemos debe ser con la verdad, debe ser lo correcto. Y esto nos impulsa a tener una mente correcta, ¿sí? A sostener siempre la verdad, a actuar de una manera correcta en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, porque muchas veces las mentiras se vuelven parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y muchas veces como que por no quedar mal, por no hacer quedar mal a nadie o por alguna cosa uno resulta mintiendo. Pero es ahí que uno no debe mentir ni siquiera para no quedar mal, ni siquiera para no hacer quedar mal a alguien. Si esa es la verdad y eso pasó, pues uno debe expresarla como es. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 22. Ah, no tiene 22. Es 2. Se me duplicó el 2, no me interesa. No, y estaba bien, sino que como está el 12, 2. Romanos 12, 2. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Entonces dice que no nos conformemos a este mundo, a lo que hace el mundo, como les decía hace un momento, como todo el mundo lo hace, y no que todo el mundo lo haga, significa que está bien. Porque a veces uno usa eso, no, pero ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace.
pero es pecado. A veces, muchas veces se usa esa expresión para justificar el pecado que cometemos, pero es pecado. O sea, que todo el mundo lo haga, llámese los que quieren llamarse cristianos, pero siguen en el pecado, y como todo el mundo lo hace, pues uno lo hace no, porque es pecado. Es ahí donde debemos cambiar. No debemos dejarnos llevar por la multitud, por el mundo, en esas cuestiones, sino debemos siempre honrar a nuestro Señor. Debemos ser diferentes al mundo, debemos ser pioneros de la verdad ante el mundo, ante los demás, ante la multitud, incluso ante la familia, ¿sí? Si la familia nos quiere llevar a mentir o a actuar injustamente contra alguien, nosotros debemos actuar en integridad y hablar la verdad. Así nuestra familia se vuelva en contra de nosotros, con más veras, porque nosotros estamos respaldando la verdad. Y como creyentes debemos actuar en esa integridad. Seguir siempre el camino de la verdad. Debemos dejar de mentir porque en nuestras vidas ya no debe haber mentira. O sea, la mentira debe desecharse de nuestras vidas. Y porque uno tiende a mentir de una u otra manera, y cuando uno se da cuenta, oiga, pero si eso como que no era de todo verdad. O sea, como por quedar bien o por el afán o por hablar y cosas, y uno miente, y uno debe corregir esas cuestiones. Primeras de Corintios, hay unas hojitas adelante, capítulo 6, Primera de Corintios 6. Versos 9 y 10. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, y cuando mentimos, cuando damos falso testimonio, nos convertimos en injustos y nos convertimos en engañadores, en estafadores. Y eso dice la palabra de Dios, que no heredarán el reino de Dios. O sea, no significa que ya estemos condenados, ¿no? Porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no debemos practicar tales pecados. O sea, una cosa es de pronto caer en pecado, en algún pecado de estos, pero otra cosa es practicar el pecado, es decir, constantemente estar cometiendo el mismo pecado, porque eso es que practicar el pecado, ser fábrica de pecado, y eso es lo que nosotros como creyentes ahora no debemos hacer. Amén. Volvamos a Éxodo 23, ahora el versículo 4, por favor. Amén. Dice, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Claro, este mandato, aunque pareciera referirse a un objeto específico, pero más bien simboliza el cuidado y la responsabilidad de las pertenencias ajenas, ¿sí? Y es un llamado a actuar diligentemente, a actuar correctamente, a devolver lo que no es de uno, a devolver lo que es de otro, actuando en honestidad y responsabilidad. Así sea el enemigo, más aún que nosotros no debemos tener enemigos. Debemos tener prójimos que tal vez no les caemos tan bien, porque uno no es responsable de lo que las demás personas piensen de uno, ¿verdad? Pero uno sí es responsable de lo que uno piensa de los demás. Porque por más mal que le caiga, no deberíamos pensar en eso, o sea, no nos debería caer mal una persona. Deberíamos actuar en amor y pensar en amor, y bueno, pues sus motivos tendrá para tratarme así, pues allá él, pero yo lo amo en Cristo, y no voy a guardar esos rencores ni esas cosas en mi corazón, sino que voy a vivir para la gloria de Dios. Amén. 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 Entonces,
en medio de eso, de la honestidad y eso, si nos encontramos algo que no es nuestro, como hoy en día que el celular, la cartera, la llave, las cosas que debemos hacer. Vamos a decir, Yapper, ya perdió, ¿no? Eso dicen algunos. Sí. No, nosotros no debemos de actuar de esa manera. Nuestra acción inmediata es devolver. No, tampoco vamos a decir, gloria a Dios, qué bendición, el celular ahora, el iPhone nuevecito. Sí. No, porque si usted vio de quién es, algo importante, información, cosas bancarias, todo lo que uno guarda en el celular, ¿no? Y eso si es de alguien y normalmente esas aplicaciones, los celulares tienen cómo ubicarlas y cómo llamar y todo eso. Uno puede de alguna forma mirar cómo contactar o dejarlo activo para responder si llegan a llamar, claro, porque eso no nos pertenece. Puede ser muy bonito y todo, pero si se lo queda, eso es robar, eso es un pecado. ¿Sí? Entonces debemos aprender a actuar de una manera correcta. O el que coge la cartera que se encontró, no, saquémosle la plata y devolvámosle los papeles al menos, ¿no? Pues no, debemos aprender a ser honestos. Así no se conozca al dueño, es más, así sean nuestro enemigo, ¿no? Porque puede ser que veamos de quién es y este señor sí que me ofende y no sé qué, vamos a botarla por allá al caño para que no lo encuentre. No. Vamos al libro de Miqueas. Vamos a Miqueas, por favor. Ahí en la palabra de Dios. Ahí en el Antiguo Testamento, antes de Nahum. Bueno, ahí está. Después, exacto, ahí después de Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Malaquías. Miqueas, perdón. Miqueas. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué dice? Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Miqueas 6:8. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y Dios ya nos ha declarado lo que es bueno, ¿cierto? ¿Verdad? Ya sabemos lo que es bueno, pero ¿qué Él pide de nosotros? Lo que pide Jehová de ti solamente es de hacer justicia, ser justos y actuar con la verdad, la honestidad y todo lo mejor que podamos actuar es parte de ser justos. Amén. Dice, y amar misericordia. O sea, amar a nuestro amigo, enemigo, lo que sea, pero dice amar la misericordia que debemos tener, cómo debemos actuar, ¿con qué? Con misericordia, amén. Y humillarnos lógicamente ante nuestro Dios, amén. Volvamos a Éxodo, por favor, capítulo 5, perdón, capítulo 23, verso 5. Éxodo 23, 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído, déjalo ahí. Ah, no. El asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Amén. Entonces este mandamiento también viene de la mano del anterior, pero incluye el actuar con diligencia, ¿no? Incluso si se trata del bien de las personas a las que no le caemos tan bien, o que tal vez en algún momento nos hicieron algún daño, no importa, debemos ayudarlo.
Dice que si el asno está caído debajo de la carga, eso simboliza una situación de vulnerabilidad o necesidad de la persona. ¿Sí? Que si la persona tiene una necesidad, nosotros no nos alegramos de esas cosas, sino más bien uno va a ver cómo le puede ayudar. Y eso sí que es una cachetada para el enemigo. Eso sí es una cachetada para la misma persona que tal vez ha actuado mal contra uno y uno vaya y le ayuda. Eso es, mejor dicho, algo asombroso para las personas y es ahí así como debemos actuar. Aunque el dueño del asno no le caigamos bien o que, o que en el pasado nos haya hecho algo, nosotros debemos actuar de la manera que Dios nos llama a actuar y Él nos llama a actuar, a hacer el bien, ¿cierto? A ayudar, a demostrar el amor genuino del Señor, el amor de Cristo que habita ahora en nosotros. Amén. Y esto revela la verdadera justicia y el amor de Dios. Él quiere que tengamos un amor por el prójimo, incluso hasta por nuestros enemigos. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 35 al 36. Amén. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es que misericordioso, amén. Entonces Dios nos hace un llamado a ayudar sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos devuelvan. Aún así sea una situación en la que debamos dejar nuestro orgullo a un lado, nuestros sentimientos de las cosas que tal vez nos hicieron en el pasado y ayudar. Ayudar a esa persona que tal vez nos hizo daño y que necesita una ayuda, debemos ayudar. Porque la justicia de Dios exige ayudar y actuar con misericordia. Amén. Dice, sed misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Cuán misericordioso ha sido Dios para con nosotros, que nos aquí con vida, nos con bien, hemos tenido el sustento, el alimento, el pan de cada día, ¿cierto? Hemos podido comer, hemos podido caminar, hemos podido actuar, muchas cosas por las que debemos agradecer y que no vemos, como que no nos damos cuenta de esa misericordia de Dios tan grande para con nosotros. Amén. De esa manera nosotros debemos actuar con misericordia y permitir que la gracia de Dios transforme nuestro corazón para amar de manera incondicional, sin importar la persona que sea y sin importar lo que nos hayan hecho. Amén. Entonces debemos actuar con misericordia. Vamos a Éxodo, versículo 6 del capítulo 23. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Hablando también de la justicia. Entonces Dios hace un llamado a la equidad y a la justicia social. Y el mendigo aquí refleja a los más vulnerables y necesitados. Aquí él refleja a lo que también en otras traducciones habla del huérfano, habla de la viuda, así como lo hemos visto en versículos anteriores, en el capítulo anterior que habla sobre precisamente los vulnerables. Entonces, Dios muestra ahí que es necesario que nosotros tengamos esa protección para los más vulnerables. ¿Sí? Y también que actuemos de una manera correcta, porque dice que no pervertirás, no dañemos el derecho de los demás, del derecho de las personas. ¿Sí? La idea es que seamos justos con los vulnerables, justos con las personas en general, o sea, en sí con el prójimo, con todas las personas que nos rodean. Leamos Proverbios capítulo 31. Proverbios 31.
versículo 8 y 9. Proverbios 31, 8 y 9. Amén. Dice así: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Entonces ahí lo dice, que debemos de actuar con justicia. Dice que debemos hablar justamente por el que no puede, por el más vulnerable. Amén. Debemos, dice, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. O sea, si está en nuestras manos, en nuestra forma, en nuestra posibilidad de intervenir o de ayudar a alguien, debemos hacerlo, y más cuando es justo. Amén. Ahora el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces expresa también de todos los necesitados, del huérfano, de las viudas en las tribulaciones. Amén. Entonces tenemos que evaluar cómo tratamos a las demás personas. Más que todo cuando son las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, tenemos que brindarles respeto, justicia y misericordia. Porque sea como sea, así nosotros, para nosotros, en nuestro concepto, digamos, no, pero es que no se lo merece que le ayudemos. No, con más veras debemos ayudarle. Con más veras debemos actuar de una manera correcta. Debemos comprometernos a defender y proteger los derechos de los necesitados y recordar en que cada acto de injusticia es un clamor que el Señor escucha. Por eso nosotros debemos ser siempre justos, misericordiosos, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Éxodo capítulo 23, verso 7. Vuelve y juega. Es una advertencia porque algo pasa, ¿cierto? Dice, de la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Entonces, esto llama la atención a rechazar la falsedad, la mentira, a mantenernos alejados de todo engaño. La palabra de mentira es vista como una palabra de destrucción. ¿Sí? Como les decía, y como dice la palabra de Dios, un miembro tan pequeño como es la lengua puede crear un fuego tremendo. ¿Sí? Es como una chispita en un bosque seco. Cualquier chispita prende un fuego y eso ya no lo controla nadie. Asimismo es la mentira. Una palabra pequeña que uno, o sea, una frase, algo que uno diga incorrectamente sobre algo puede ocasionar hasta la muerte de las personas. Por eso también aquí habla de eso, de no matarás al inocente y justo. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras, y si vamos a la realidad, ¿cuántas personas no han reaccionado mal por mentiras y van y atacan a otras personas y hasta lo matan? ¿Sí? Injustamente, y es ahí donde está la justicia. Recuerden que cuando vimos el tema del no matarás, de Éxodo capítulo 20 de los mandamientos, el Señor llega y nos habla de que el matar no solamente es quitarle la vida a alguien, sino que va implícito ahí muchas otras cosas, como el maltrato psicológico, mental, porque todo eso puede llevar a la persona al suicidio, ¿cierto? Y las mentiras y todos esos problemas pueden llevar a la persona al suicidio y de ahí seríamos culpables. Por eso en nuestra vida debemos de hablar siempre con la verdad. Amén. La justicia de Dios no respalda la opresión o el abuso contra aquellos
que son rectos. La palabra de Dios no respalda la mentira, sino la verdad. Entonces debemos revisar nuestras palabras, nuestros testimonios, lo que hablemos, pues Dios rechaza la mentira. Debemos ser portadores de la verdad. Amén. Y recuerden que, bueno, ya lo mencioné, lo del matar, o sea, y eso es muy evidente hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas no han muerto? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, se está hablando en Éxodo, cuando estábamos hablando, cuando el Señor estaba hablando de eso hace alrededor de 4000 años y todavía se ve que pueden incurrir en homicidio por las mentiras, ¿no? Es tremendo. Y ahora cuando nosotros, más que cuando actuamos mal, mentimos o hablamos mal, o sea, con nuestras palabras que podemos ofender a las personas, ¿no? Y podemos maltratarlas sin groserías, pero podemos maltratarlas con palabras, con la forma de ser, como veíamos al principio, de nuestra forma de actuar o reaccionar o de dar órdenes. Podemos maltratar a las personas y eso es dar mal testimonio y puede llevar a las personas a primero que no quieran saber nada de Dios. Como les decía, no, pero si eso es ser cristiano, ¿cómo será? Mejor me quedo así. Eso pueden llegar a decir. Y se alejan del evangelio. O cuando son creyentes, uno también con nuestra forma de actuar contra ellos puede llevar a las personas a que se alejen de la iglesia. No, yo no voy a esa iglesia porque ese hermano mire cómo me trata, no sé qué. Y todo eso puede incurrir en eso. Entonces, por eso el Señor nos hace ese llamado a que nosotros primero hablemos siempre con la verdad, siempre honestamente, con amor y misericordia, pero que sigamos también el camino de el buen trato, de nuestra forma de tratar a los demás sea correcta, sea digna de admiración, lo que dice, oiga, a pesar de que esta persona es tan estudiado, es tan en esa posición, es el jefe, es de esto, y vea cómo nos trata humildemente, nos anima, nos ayuda, nos colabora, y eso es diferente a hacer todo lo contrario, ¿no? Ahora volvamos a Éxodo 23, verso 8. Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, el recibir presente se refiere a recibir sobornos o regalos por conveniencia, ¿no? ¿Para qué? Para corromper el juicio y desviar la justicia, ¿sí? O sea, en el contexto del texto habla de desviar la justicia, de los sobornos de desviar la justicia, pero también en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Y el presente, o sea, esa dádiva, ¿sí? Esa cosa que se ve, ese soborno, puede llevar digamos que a hacer cosas incorrectas, ¿no? Pues si alguien está dando un soborno o está recibiendo un soborno, por algo es, ¿no? Eso no es solo porque sí. Y esto tiene el poder de llegar a que se acepte algo incorrecto, haciendo, digamos que, perdiendo la objetividad, ¿no? Perdiendo lo que es, pervirtiendo la verdad y afectando el buen testimonio de los justos. Leamos Proverbios 17, por favor. Proverbios 17, versículo 23. Amén. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. Entonces, en nuestra vida como creyentes, ya sea en el ámbito personal, profesional, laboral, en todos los aspectos, debemos mantenernos firmes en la integridad y en rechazar cualquier forma de corrupción o beneficio personal para distorsionar el juicio, para distorsionar la verdad.
¿sí? Eso es un claro testimonio de la honestidad que se debe reflejar en nuestra vida, en el carácter de Cristo. Cristo es correcto. Y ojo, porque esto también incluye tanto el de recibir un soborno para alguna cosa incorrecta, como el de dar un soborno. Hay para los conductores. Cuidado con el policía de tránsito. Tengo 50.000 razones para que no me ponga el parte. El que se ríe más es por algo, ¿no? Sí, y claro, y uno no debería actuar de esa manera, pues si ya cometió la falta, que ya es una falta, que ya es un pecado, que ya es un agravio, pues asuma la responsabilidad y pague lo que debe ser. Sí, es así que debemos actuar de una manera correcta, porque eso es lo justo delante de los ojos de Dios, ¿no? Porque si uno cometió el error, cometió ya la infracción, debe asumirla. Como los que se pasan el semáforo en rojo, ya poner su patada. Sí. Éxodo, volvamos al libro de Éxodo 23, versículo 9, el último versículo. Dice así: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, nuevamente Dios expresa la experiencia del pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. ¿Para qué? Para que ellos recordaran cómo fueron oprimidos, cómo fueron extranjeros y oprimidos en Egipto, para que lo hicieran igual con los demás. No, para que no cometieran ese mismo pecado que habían cometido contra ellos, sino que al contrario, fueran justos, que no maltrataran a los extranjeros, sino que fueran buenos con ellos, con los forasteros también. Y como lo veíamos también creo que fue hace 15 días que hablábamos de algo similar. Y nosotros también hemos sido extranjeros, tal vez no de nación, pero tal vez sí de ciudad, de pueblo, de colegio, de escuela, de universidad. O sea, cuando uno llega de nuevo o por primera vez a un lugar, uno es como si fuera extranjero, y de esa manera nosotros debemos aprender a recibir a las personas que vienen, así como también queremos que nos reciban de una manera correcta. Amén. Y Dios quería aquí que su pueblo no pagara el mal que les habían hecho con más mal, sino que pagaran ese mal con bien. Amén. Levítico capítulo 19. Hay el siguiente libro después de Éxodo, Levítico capítulo 19. Versículo 34. Levítico 19, 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Mandato de Dios, palabra de Dios, dice que debemos tratar al extranjero como a nosotros mismos. Amén. Así como dice que amemos al prójimo como a ti mismo, así mismo habla de tratar al extranjero, porque en últimas es lo mismo, es un prójimo, es una persona que está a nuestro alrededor. Amén. Ahora vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Versículo 35. Mateo 25, 35. Amén. Dice, porque tuve hambre, en adelante del 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Por eso el Señor nos llama a actuar de una manera correcta hacia el prójimo, ¿sí? O sea, hacia el necesitado, hacia el humilde, hacia el extranjero, es decir, hacia el prójimo, hacia todas las personas que nos rodean. Amén. Entonces esto va también en todo, enfatizado en todo lo que hemos hablado, de cómo tratamos a las personas, de cómo tratamos a los necesitados, de que a veces no debemos como que maltratar a las personas que nos rodean, ¿cierto? Sino que antes debemos ser hospitalarios, debemos ser empáticos, debemos ayudar al que necesita ayuda, ¿sí? A los más vulnerables, a los necesitados. Y esto es una muestra que debe reflejar, o sea, nuestra vida debe ser lo que debe reflejar el amor y la misericordia de Dios. ¿Y cómo podemos hablar de ese amor y esa misericordia de Dios cuando estamos haciendo todo lo contrario que debería ser el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo debemos actuar con los demás? ¿Sí? Esto debe ser enfocado en nuestras vidas, en nuestro corazón, que esta palabra nos fortalezca para actuar de una manera justa en el trabajo, en el estudio, en la casa, en cualquier nivel de autoridad que tengamos. Amén. En cualquier espacio debemos honrar a Dios con nuestras vidas. En todo tiempo, con toda palabra, con toda honestidad, con toda mansedumbre, con toda misericordia, debemos actuar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu palabra. Agradecemos, Señor, esta enseñanza que viene en nuestras vidas, Señor, para que comprendamos y entendamos, Señor, cómo debemos actuar, Padre Santo, qué debemos cambiar en nuestro carácter, Señor, en nuestra forma de ser, de reaccionar en diferentes niveles de autoridad, sin importar en la posición que estemos, Señor, Dios Todopoderoso. Te pedimos que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que aprendamos, Señor, a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestras malas actitudes, a reconocer las ofensas que hacemos, las malas palabras que utilizamos, la mala forma de conducirnos, Señor. Y que aprendamos a reconocer eso para arrepentirnos, pedir perdón, Señor Dios Todopoderoso, y hacer las cosas correctamente, hacer las cosas como para ti siempre, Señor. Mandar a los demás como para ti, Señor, como tú lo harías, Dios Todopoderoso, que tú nos mandas de una manera correcta, Señor. Amar al prójimo, amar a nuestros amigos, a los conocidos, incluso a los desconocidos, incluso a los que tal vez se consideren nuestros enemigos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a actuar de una manera correcta, honesta y justa cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender lo que debemos cambiar, a comprender, Padre, que debemos reflejar el carácter de Cristo cada día, Señor. Quedamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que por medio de esta palabra nos ayudes a hacer más luz en medio de la oscuridad, más luz en el trabajo, más luz en las empresas, más luz en los hogares, en los conjuntos, en donde quiera que estemos, Señor, que seamos más luz, Padre Santo. Quedamos en tus manos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén.